Gaza genocidi. Y venga Gaza genocidi. Y genocidi para arriba y genocidi para abajo. Y entonces tenemos a una gran parte de los políticos para adelante y para atrás con el genocidio de Gaza. Y genocidi para arriba y genocidi para abajo. Y genocidi, genocidi tucutú. Y tú dices, pero ¿esto qué ye? Arranza tranquilo, como quien ya sabe el final. Pedro ruge como torbellino, va de huello como un animal. Y vas corta como ese cuchillo que nunca hace falta afilar. Sánchez se mira al espejo, con el país ardiendo detrás. Danos un año más, Sánchez, danos un año más. Porque sin ti no hay teatro, ni hay circo ni relato. Danos un año más. Sociólogo, piedras de papel ajenas, Danos un año más. corresponsales bruselinos. Danos un año más. Confrontado. Danos un año más. Nada más. Este y un momento en el que tenemos un poquitín más de tiempo para pensar. Y cuando en vez de reaccionar, intento entender lo que las cosas son. Cuando digo intento entender lo que las cosas son, y una cosa como muy básica, ¿no? Es ¿qué ye lo de que estemos tuiteando? O sea, ¿qué significado tiene? ¿Qué significado tiene que la gente tuitee? ¿Y qué significado tiene que los políticos tuiteen? ¿O qué significado, o sea, qué sentido profundo tiene para la persona o para la persona en contacto con lo político, lo social, el hecho de comunicar constantemente, ¿no? Entonces, pensaba, ¿no?, en cómo un mundo que cada vez es menos material incide de manera profunda en que, precisamente como voy a intentar poner un ejemplo, ¿no? El orden y la seguridad son elementos materiales de la vida, ¿vale? Son, o sea, tienen impacto en la vida de las personas. Y por lo tanto se pueden hacer políticas para conseguir orden y seguridad. ¿Entendéis? O sea, es decir, Giuliani se comprometió a que hubiera más seguridad en Nueva York, que era una ciudad comida por les putes, la droga, los asesinatos y demás. Así que Giuliani le dio carta blanca a la madera, a los policías de Nueva York, para que hicieran lo que fueran. Y vamos, aquello fue asalto a derechos y libertades civiles non-stop. Hubo torturas y la de mi madre, pero securitizaron la ciudad. ¿Vale? China ofrece políticas de orden y seguridad a su ciudadanía mediante los CCTV, que son los Civilian Service, o sea, los cámaras. O sea, tiene un sistema de cámaras que han reducido el 60%, ¿no? Bueno, las cifras de China no te las puedes creer, pero es cierto que todo, o sea, independientemente de que te creas la cifra o no, puedes suponer que un mundo que vive bajo un panóptico, a la vez, ¿no? Pues y un mundo en donde, por lo menos en términos de, igual los crímenes se producen todos en la oscuridad, pero en lo que es el orden y seguridad proyectado en las calles, y un mundo más seguro necesariamente. ¿Por qué? Porque hay una serie de conductas inciviles. Sostres contaba en una columna que quedó asustado porque fue a la Perdiagonal y cagóse entero porque había grupos de inmigrantes a los que nos quiere colectivamente echar la bronca, puchando a chavalería joven y a chavalas jóvenes, ¿no? Claro, ¿cómo la política se ha desmaterializado? O sea, no sé si, o sea, entendéis lo que quiero decir por desmaterializado, ¿no? Es decir, que ya no pretende transformar lo material, lo real, sino que una política que se dedica a construir declaraciones y una política de declaraciones. Me preocupa tal o cual.
estoy muy preocupado por esto, por lo otro y por lo demás allá, ¿no? Estoy preocupado por, por el nivel de abstracción, o sea, si hay buenas abstracciones en mi comunidad. La gente piensa en abstracciones idealistas, piensa en las abstracciones idealistas correctas o no. ¿Entendéis lo que quiero decir, no? Igual no se entiende, ¿no? Pero, claro, esos niveles... ahora, un ejemplo real, perdón. Un ejemplo que podamos comprobar en vuestra experiencia en redes sociales. El genocidio. El genocidio. Gaza genocidio. Y venga Gaza genocidio. Y genocidio para arriba y genocidio para abajo. Y entonces tenemos a una gran parte de los políticos para adelante y para atrás con el genocidio de Gaza. Y genocidio para arriba y genocidio para abajo. Y genocidio, genocidio tucutú. Y tú dices, pero ¿esto qué ye? Quiero decir, y una preocupación sincera por el genocidio, es decir, estás utilizando la palabra genocidio como un elemento real de lo que significa un genocidio, o es simplemente o sea, porque yo puedo entender la señalización. Oye, a mí, cuando digo, me preocupan las familias, me preocupan los madres, me preocupan los padres, me preocupan los hombres jóvenes que no son capaces de alcanzar el amor y que les estamos proyectando mierda ideológica, ¿no? Yo pienso, bueno, cuando yo digo eso, también estoy señalizando, con lo cual, ¿qué reproche puedo hacer a la peña de genocidio, no? Que sí detecto una contradicción, y es que mis acciones son más o menos, o sea, digo, en esa tensión de fuerza o en esa señalización que yo hago alrededor del tema de la familia o alrededor del tema de encontrar el amor, más o menos hay una cierta relación de correspondencia entre el conjunto global de mis acciones y eso, ¿no? Sin embargo, en genocidio, lo que encuentro es que hay un concepto que ya solo rebota entre simulacros. Quiero decir, la preocupación ya no es el genocidio, sino si el artista que va a hacer un concierto condena el genocidio. Y por lo tanto el sujeto de preocupación ya no es el genocidio, es la condena del genocidio. Por lo tanto el interés no es sobre la realidad del genocidio, es sobre cómo se declara, cómo se escenifica la condena del genocidio. O sea, se deja de hablar del genocidio para empezar a hablar de artistas o de conciertos o de festivales o de el concepto que me gusta, que me suena sexy, que es primavera genocidio. Es decir, ya solo hablamos de la expresión cultural del genocidio, pero esa expresión cultural del genocidio ya no está vinculado al genocidio. Ya no habla sobre el genocidio. Habla sobre, ya es un concepto que se ha escindido del genocidio y ya es simplemente una señalización donde los elementos rebotan culturalmente entre sí y lo que viene a decir es si estás dentro del intragrupo o del extragrupo. El intragrupo puede tocar en el genocidio sound arenal. El genocidio puede tocar en el primavera genocidio. Pero no pivota sobre la realidad de que te preocupe el genocidio. Porque nada en tu vida expresa, nada en ninguna de tus acciones expresa que te importe una puta mierda la situación real de las personas que están sufriendo en lo que has decidido generar un container de genocidio. Esto es bastante habitual con otros conceptos como inmigración, ¿no? O
O sea, donde en realidad nada en tu vida comunica que te preocupe una puta mierda ese elemento. O sea, nada de lo que haces en tu vida expresa que te preocupen las situaciones de violencia o las situaciones de opresión o incluso las situaciones de vulnerabilidad social. Pero en el momento en el que entras en la comunidad de humo y espejos, en la comunidad del simulacro, donde te pones un disfraz, haces un cosplay, te pones un cosplay, entonces vas disfrazado o disfrazada porque vas al festival Primavera Genocidi. Como las chicas que bailan shuffle y que se ponen LEDs y orejas de gato y demás, estás en el Festival Primavera Genocidi, y en el Festival Primavera Genocidi debes vestirte de una manera y debes expresarte de una manera, pero es un simulacro, no tiene ningún tipo de correspondencia con tu vida real. Es simplemente algo que haces para generar... Es sociedad del espectáculo. Es espectacularización de la actividad. Porque no tiene correspondencia con ningún elemento de tu vida, con ninguna hora ni ningún minuto de tu vida en términos de realidad. Es algo que ejecutas única y exclusivamente cuando te insertas en el perímetro de ese festival de música que se llama Primavera Genocidi. Y así voy. ¿Qué os parece? Empezamos de quinta, ¿no? Así estamos. Sí, pero... Mirad, esto es interesante, ¿no? La idea del virtue signaling es interesante, porque el virtue signaling no tiene nada malo per se. El virtue signaling, quiero decir, que una persona aprenda a comportarse de manera virtuosa by emulación, es decir, que salga de sí mismo, observe la realidad y entienda qué comportamientos son virtuosos, es algo no solo razonable, sino que incluso positivo. ¿Vale? El virtue signaling tradicionalmente es un mecanismo de aprendizaje social que tiene que ver con a quién le asignamos la capacidad de la virtud como una cualidad moral que reside en la persona y que la vuelve extraordinaria a nuestros ojos. Por lo tanto, el virtue signaling, sí, entiendo que está bien tirado, o sea, private, o sea, creo que está muy bien tirado, pero la distorsión deriva del hecho de que a día de hoy los sociópatas altamente funcionales, que suelen ser las personas que ocupan los puestos de representatividad porque tienen menos columna vertebral y por lo tanto son más capaces de girar dentro de las modas ideológicas y ir cogiendo sucesivas olas, el problema que tienen hoy es que ni siquiera saben cómo señalizar virtud. Y por lo tanto, lo que señalizan es faccionalismo. Es reconocimiento intragrupo. Y eso, a medida que se van, como no existe una virtud unitaria que toda la comunidad, toda la polis reconozca como un comportamiento virtuoso, por ejemplo, mentir, que la verdad es mejor que la mentira, ¿no? O que tener amigos es mejor que estar solo. Esas virtudes, o sea... ¿Qué es lo que sucede? Que hay muchas personas que ni siquiera pueden descansar en su brújula moral interna para ejecutar comportamientos que entiendan que son virtuosos. Por lo tanto, lo que hacen es observar.
Antes, pues observaban al sabio o a una persona de referencia dentro de una comunidad política de 100 personas, ¿no? De un valle. Hoy, esas personas, claro, acuden a las redes sociales y dicen, coño, si esto es lo que se replica, esto es lo que es virtuoso. Claro, es una confusión tan profunda del término virtud. ¿Por qué? Porque la maximización de la función de utilidad de Twitter deviene del antagonismo, no deviene de la virtud. Por lo tanto, cuanto más profundices en el comportamiento, cuanto más hagas mímesis sobre el comportamiento de Twitter, en realidad lo que te va a ofrecer no es virtue signaling, te va a ofrecer algo que la gente considera negativo y pernicioso. Por eso, la idea de virtue signaling me parece fundamentalmente equivocada en términos de que sería más bien anti-virtue signaling. La palabra meme viene de la palabra mímesis. El meme, en términos no interneteros, ¿vale? Sería como a ver cómo lo explico metafóricamente, es la unidad mínima de comunicación. Es una unidad mínima de comunicación integral que impacta y es capaz de comunicar sentido entre personas que comparten los códigos. Por eso los memes se van volviendo cada vez más complejos en términos de codificación, ¿no? Es decir, hay memes para los cuales necesitas formar parte de un intragrupo. Yo defiendo la moralidad. O sea, creo que no es lo mismo moralismo que moralidad y creo que hemos cometido un profundo error evitando la conversación sobre aquello que es moral. Creo que hay que recuperar una conversación sobre aquello que consideramos deseable en lo moral y debemos pedirle a nuestros representantes, a aquellas personas que comparten y que nos ayudan a entender colectivamente cuáles son los modelos de vida buena, creo que debemos exigirles que haya algo más allá, que haya moral profunda. Que haya una moral profunda en ellos. Creo que es necesario que exijamos modelos de vida integrales a las personas que nos recomiendan modelos de vida buenos. Es decir, creo que cada vez es más necesario que le pidamos a la gente las credenciales de vida ejecutadas para saber si la persona que tengo delante, que me está expresando recomendaciones, que me está diciendo cómo debo vivir, me está diciendo, ¿es real o no? Y eso solo lo puedo saber si la persona me dice sí. Porque es que si no, en lo que estamos es en el primavera genocidi. Claro que se utiliza, ¿qué es la política? La política es la conversación que pivota sobre los modelos de vida buenos en la ciudad. Y nace de la noción de la polis. La polis es... Antes de la polis, no hay polis en China. No existe la polis en China. No existe polis en... O sea, la polis... y sin embargo, existía mercado, ayuntamiento, muros, antes de la aparición de la polis en Grecia. Sí, claro que existía. Y hay millones de concentraciones urbanísticas, ciudades en términos contemporáneos, dentro del mundo, que no son polis. ¿Qué es la polis? La polis es la idea, la noción que viaja de Atenas, Roma a Jerusalén y luego se extiende por todo Occidente o la cristiandad, llámalo como lo quieras, en donde la vida buena, la vida buena alrededor de la cual vive la ciudad, ¿vale?, comparte una misma visión moral, o por lo menos trata de establecer una conversación. O sea, lo clave en la polis, es decir, voy a intentar,
¿Tienen las ciudades chinas una misma visión moral? Sí. Sí. Normalmente se construye a través de la religión, el confucianismo, una determinada visión filosófica, llámalo como quieras. Lo que no tienen como requisito es la polis. La polis es la propia acción de la conversación. O sea, lo que cambia la manera que tenemos de acercarnos a la pregunta sobre la vida buena en la polis es que exista una conversación colectiva, de la cual se deriva la civitas, la ciudadanía, ¿vale? Y en la que van a participar aquella sociedad, aquella parte de la sociedad que entendemos que tiene una determinada manera de ver el bien y lo quiere expresar a la ciudad, ¿vale? Esa es la noción, creo, básica de la polis, ¿vale? En otros sitios hay poder, hay visión moral, hay religión. Pero en este lado de la cancha, nuestro mundo se articula alrededor de visiones que, de alguna manera, conversan dialéctica y dialógicamente para tomar decisiones sobre qué entendemos que es la idea de bien moral. Claro, cuando la política se dedica única y exclusivamente al ejercicio comunicativo, al mensaje, a recoger tendencias sociológicas y proyectarlas, sin ninguna idea de bien moral detrás, pues acaba la gente como una puta tella. Acaba la gente absolutamente chiflada. Y entonces tienes a un montón de gente comprando tickets para el Primavera Genocidi. O sea, ahí van. O sea, la gente comprando tickets para el Primavera Genocidi como si dijera algo de ellos. Como si dijeran algo de ellos. Como si dijeran, como si la ciudad reconociera, como si la gente, tus mutuals en la ciudad, como si la gente que va a la playa contigo dijera, yo también, o sea, todos los que estamos aquí reconocemos el Primavera Genocidi como un bien. Y eso es falso. Es eminentemente falso. O sea, es una idea, es una ficción, es una idea delirante. Es una idea delirante. Es el modelo esquizo. Arranza tranquilo, como quien ya sabe el final. Pedro ruge como torbellino, va de huello como un animal. Y vas corta como ese cuchillo que nunca hace falta afilar. Sánchez se mira al espejo, con el país ardiendo detrás. Danos un año más, Sánchez, danos un año más. Porque sin ti no hay teatro, ni hay circo ni relato. Danos un año más. Sociólogo, piedras de papel, agendas Danos un año más. corresponsales, Bruselas.